Bienvenida a Campana Noticias. Estamos haciendo este ciclo de entrevistas más que nada para conocer a los candidatos de las próximas elecciones y bueno, queríamos saber un poco acerca de política obrera, justamente, que vos le cuentes a la gente de qué se trata y bueno, esto que me decías de hace cuánto que está fundado más o menos el partido y cuáles son sus bases, sus valores. Bien, sí, política obrera surge en 2019 cuando, a partir de una crisis dentro del Partido Obrero al cual yo pertenecía, se produce la expulsión de aproximadamente 900 militantes en todo el país, entre las que me encuentro, como que por ahí es más conocido, conocen a Jorge Altamira, que incluso es uno de los fundadores de lo que fue el Partido Obrero, que en realidad surge como política obrera, luego es el Partido Obrero, y luego de la expulsión en 2019 conformamos nuevamente política obrera, digamos, que obviamente nos reivindicamos como un partido revolucionario socialista, y en ese sentido obviamente los intereses que pretendemos defender o representar tienen que ver con la clase obrera, ¿no? Que entendemos que es la mayoría de la sociedad, la mayoría de la sociedad que vive del trabajo, ¿sí? Y que en ese sentido, bueno, entendemos que los gobiernos que han sucedido durante las últimas décadas han defendido o han representado siempre los intereses de los grandes banqueros, el Fondo Monetario Internacional, como en este caso es clarísimo en este gobierno. Entendemos que siempre se han defendido esos intereses del capital financiero, digamos, internacional. Nosotros nos paramos desde el lugar de la clase obrera, que es la mayoría de la sociedad, somos quienes producimos las riquezas, y bueno, entendemos que siempre la repartija termina siendo a favor de los mismos y que obviamente luchamos para que eso cambie, ¿no? Bien. Como Partido Socialista se puede decir que son la oposición directa al gobierno nacional de hoy y también al local, se puede decir, teniendo en cuenta la unión del abelismo ahora con la Libertad Avanza. Exacto, sí. Y incluso antes de que este gobierno municipal adhiera al gobierno nacional, siempre estuvimos en la vereda de enfrente. Se trata justamente de ideas políticas, ¿no? De qué ideas levantamos, de qué ideas defendemos, y entendemos que estos gobiernos, lo mismo que el kirchnerismo, han sucesivamente defendido los intereses de la banca internacional, del capital financiero internacional, siempre despojando a los trabajadores, si no es de derechos, abiertamente como está pasando ahora, sí del salario, que es de lo que vivimos, ¿no? Nuestro salario, si uno analizara desde de 40 años para acá, lo único que ha hecho ha sido decrecer, ¿sí? Es cierto que hoy estamos en un contexto muy, muy adverso para la clase trabajadora, muy hostil. Desde junio que podemos ver que hay una recesión económica, está todo muy parado. Bueno, acá se ha visto en Campana, en Siderca, las suspensiones. En Acindar se está hablando de un 85% de suspensiones, o sea, fábricas paradas. Si esta multinacional está parada, imaginemos no el resto, ¿no? Que seguramente tiene que ver con esto de los 15.000 kioscos o pymes que han cerrado en este último año. Es gravísima la situación económica para la clase trabajadora, la estamos pasando muy mal. Bueno, yo soy docente, dentro de la docencia también sucede lo mismo. Venimos planteando esto, que no llegamos a fin de mes. Esta es una realidad cruel y cruda que está pasando el 80% de la población trabajadora. Y lo más lamentable del caso es que los sindicatos, que son quienes deberían defendernos, ¿no? Representarnos en nuestros intereses, que para eso están en ese lugar, han pactado un silencio de muerte, digamos. Entendemos que cuidando a quienes ellos consideran su candidato, que es Axel Kicillof, y nosotros en ese sentido no hacemos diferencia, porque Axel Kicillof también está ajustándonos a los docentes en la medida que no pone nuestros sueldos a la altura de la canasta familiar, que es lo que pedimos. Del mismo modo que cuando ha habido paros, descuenta esos paros, así que tampoco está reconociendo nuestro derecho, digamos, a manifestarnos, a organizarnos, a luchar por mejoras de nuestras condiciones. Teniendo en cuenta que son un partido que representa directamente al obrero, ¿por qué es tan importante que haya un representante en nuestro Consejo Deliberante? Bueno, justamente hemos visto tantas situaciones últimamente que han atacado nuestros derechos en
en este caso digo en las legislaturas, en diputados, en senadores, pero bueno, también sucede en las ciudades, ¿no? Que hay un montón de situaciones sobre las que hay que prestar especial atención y que tienen que ver con derechos nuestros y con mejorar nuestra calidad de vida. En el caso de Campana yo suelo repetir mucho esto, ¿no? Pero me parece que es de lo más sensible la salud pública. Nosotros tenemos un hospital que con profesionales muy mal pagos, con salarios muy bajos. De hecho, bueno, esta es la manifestación que han venido teniendo trabajadores del hospital, que incluso han sido despedidos por organizarse y luchar por un mejor salario, cuando tienen un salario bajísimo, y también un sindicato que ha hecho oídos sordos a estos compañeros, que de hecho se han organizado por fuera del sindicato municipal porque no han tenido respuesta allí. Entonces vemos en este caso también que el sindicato está parado como si fuera un apéndice del Ejecutivo Municipal, cuando en realidad debería estar luchando junto a los trabajadores por la reincorporación en este caso, y porque tengan mejores salarios. Es algo que consideramos que no se puede resignar. Yo no puedo estar pensando en si mi empleador está bien parado o mal parado, si esto le perjudica, lo beneficia o cuánto. A ver, nosotros vivimos de nuestro trabajo y si nosotros no nos organizamos y defendemos nuestro salario, no lo va a venir a defender nadie. Digo, cuando digo nosotros, el sindicato debería ser nosotros, no lo es, pero bueno, debería de serlo porque el sindicato es una herramienta para la clase trabajadora, justamente para defender sus intereses, pero no lo están haciendo. Y acá, bueno, a nivel nacional también se ve dónde está la CGT, digamos, ¿no? Ante tantos ataques terribles y brutales y crueles que hemos recibido. Últimamente, bueno, hemos visto la situación en discapacidad, que ahora incluso la entrelazamos con un acto terrible de corrupción, ¿no? Que parece no creíble, parece algo que no nos entra en la cabeza cómo puede estar pasando en nuestras narices. Digo, empujaron a las familias con chicos con discapacidad a salir a la calle con esos chicos, a luchar, a defender sus derechos bajo la lluvia mientras se estaban robando todo. Entonces, mediante coimas, ¿no? Esto no se puede dejar pasar. Y creo que, bueno, el silencio que está haciendo el gobierno, ¿no? Es el que calla otorga, diría, ¿no? El dicho popular. Sin pensar incluso en estas cuestiones de que cuando una familia tiene niños con discapacidad se ve envuelta en gastos exuberantes, además de lo que son las terapias interminables, trámites interminables, gastos terribles que rara vez se pueden cubrir cómodamente, holgadamente, porque son muy grandes esos gastos. Y esto lo hablo a nivel, por un lado personal, pero también laboral, porque yo trabajo en escuelas en donde casi directamente con esas situaciones y trato de trabajar mucho la inclusión. Entonces, tener un director de la Agencia Nacional de Discapacidad que le diga a una madre que si tiene un hijo con discapacidad es problema de la familia y no del Estado, bueno, más crueldad no se consigue, digamos, ¿no? Esa falta de sensibilidad, terrible. Y bueno, el tema de los jubilados, otro tanto, ¿no? Porque tenemos a personas que deberían estar gozando de su derecho a descansar de haber trabajado toda su vida, teniendo que salir a la calle a ser apaleados, además, ¿no? Golpeados. Esto está pasando mucho, el aparato represivo de Bullrich está, digamos, actuando despiadadamente. Y también consideramos que no se puede gobernar, ¿no? Con el veto y con la represión. Que creemos que este país tiene una historia muy oscura y muy terrible como para pensar que se puede gobernar tranquilamente de esta manera. Creo que, bueno, el gobierno nacional viene estando muy inestable y se ha visto, digamos, en las votaciones en diputados cómo va, digamos, perdiendo estos ataques y estos ajustes. Y que obviamente tiene que ver con que hay cuestiones que parece que ya no se tienen que discutir. Si los discapacitados tienen que tener derecho porque existe una ley, ya no se tiene que discutir. Si los jubilados tienen que tener un aumento porque están pasando hambre, tienen que elegir entre comer o comprar los medicamentos. Eso no se puede discutir, ese aumento, digamos, ¿no? Lo mismo que el aumento en los salarios generales. Nosotros, dentro de nuestro programa, uno de los primeros, digamos, reclamos o reivindicaciones, justamente es un aumento de los salarios del 100%.
Un mínimo de 2 millones que se equipare a la canasta familiar, ¿no? Y por ahí te dicen, sí, ustedes tienen ideas muy lindas, pero no se pueden aplicar. Sí que se pueden aplicar, y eso es lo que queremos como remarcar hoy, ¿no? Sí se pueden aplicar, porque hay que tener en cuenta que este país está pagando una deuda externa que es fraudulenta, ilegítima y usuraria. Una deuda externa que no fue contraída por nosotros, que fue contraída por entes privados. Esto ya lo sabemos de la época de la dictadura, los Macri, los Pérez Compán han contraído esta deuda que Caballo en el 82 la estatiza. Entonces la pasa a pagar, ¿no?, el presupuesto nacional. Estamos pagando la deuda de los Roca, los Pérez Compán. Entonces, digo, vaya si es ilegítima esta deuda, si es fraudulenta y si es usuraria, porque además se están pagando siempre los intereses y que con esos intereses ya fue pagada la deuda, digamos, varias veces, te diría. Hay estudios que muestran que ya fue pagada varias veces. Hoy el gobierno nacional incluso ha generado un endeudamiento histórico también, de 100.000 millones de dólares. Y además esto, ¿no? Plata que ingresa, que se va por las bicicletas financieras. Los banqueros, los bonitas, los de la deuda pública que se la están llevando en pala, están llevándose muchos beneficios a través de esta bicicleta financiera. Mientras tanto, ajustamos a los trabajadores. Nosotros lo que planteamos es aumento para la clase trabajadora, vetemos a los banqueros. Bueno, y desde ahí, digo, ¿no? Hay un ingreso que puede ir directamente para el aumento de salarios. Impuestos progresivos, digo, ¿no? ¿Por qué hoy estamos pagando impuestos a los trabajadores cuando los, digamos, lo que decimos los empresarios, las grandes empresas no pagan casi impuestos, tienen todos los beneficios? Y hablemos de lo que pasó en el campo, ¿no? Que es un poco esto que estoy diciendo. Parece que todo es al revés. Los que menos tenemos pagamos más, los que más tienen son los que tienen, digamos, más beneficios. Y de eso se trata, de para qué lado, digamos, va la balanza, de qué lado nos paramos. Por eso nosotros como Política Obrera entendemos que a quien hay que escuchar y a quien hay que beneficiar es a la clase trabajadora, que somos la mayoría de la sociedad, que somos quienes vivimos del trabajo, quienes nos esforzamos todos los días, y no justamente estas personas que se están llevando ganancias inconmensurables para nosotros y que se va para afuera, que eso sería lo de menos, ¿no? Pero la están juntando realmente en pala. Bueno, un poco eso. Después, obviamente que hay que generar obras públicas porque está todo tan parado que la obra pública justamente es un medio para reactivar las economías. Bueno, hay que generar obras públicas. Lo contrario de lo que está haciendo este gobierno, porque fíjate que incluso en vialidad, ¿no?, que se hablaba de que paralizó toda obra en las rutas. Y es algo terrible también. Y es algo que también va a condenar a la muerte a muchos, porque son un peligro las rutas como están. Y viéndolo puntualmente desde nuestra localidad en Campana, en este periodo de campaña, ¿cómo ves vos al vecino? ¿Cómo vos ves a Campana en ese sentido? Mira, lo que nosotros analizamos es que quienes han votado a este gobierno libertario, ajustador, liberticida, decimos nosotros, ajustador, porque lo que está haciendo es matando libertades, justamente, ¿no? Lo han hecho justamente en contra de 2 décadas y media de kirchnerismo, más o menos, digo, ¿no? Donde se han descubierto muchos hechos de corrupción. Nosotros entendemos que el sistema capitalista es corrupto por naturaleza y gobierne quien gobierne. Dentro del sistema capitalista va a haber corrupción. Lamento dar esa mala noticia, pero así funciona la sociedad. Que vemos esto, que los vecinos, bueno, que han votado a Milei es por esto. No es porque creen o porque apoyan al gobierno liberticida, sino porque se han querido sacar de encima estos gobiernos con tanta corrupción y que también han ido sumiendo a la población, a la clase trabajadora, en cada vez peores condiciones de vida. No creemos que, si bien hay muchos que lo defienden y que militan, obviamente, no son la mayoría de esos votantes. Es lo que nos pasa cuando hablamos con los vecinos, ¿no? Sí, bueno, pero si no, ¿qué vas a votar? Bueno, nosotros lo que planteamos en estas circunstancias es, hasta ahora votaron todos en beneficio del capital financiero internacional. Nadie votó a favor de la clase trabajadora. Lo que planteamos es, tiene que haber una banca de la clase trabajadora en las legislaturas, necesitamos que nos voten, que podamos tener una banca para que la voz de la clase trabajadora sea escuchada ahí y poder poner freno a estos ajustes y a estas acciones que perjudican, digamos, nuestras condiciones de vida.